Vale. Bueno, pues iniciamos con esta masterclass la andadura del segundo curso de la economía circular de los envases plásticos, una visión sostenible, curso que empezaremos a partir del 20 de enero hasta el mes de julio, ¿no? Este es un curso que va destinado a profesionales interesados en formarse como expertos en economía sostenible de los envases plásticos y en especial en el reciclado, ¿vale? Entonces, en esta masterclass vamos a presentar dos partes. Por un lado, vamos a contaros cuál va a ser el contenido del curso de economía circular y por otro lado, para que tengáis una idea de lo que fue la primera edición, el año pasado, bueno, este año, a principios de este año, pues vamos a ver algunos de los aspectos más relevantes, un vídeo con algunos de los aspectos más relevantes de algunas de las clases que se impartieron, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, empezamos ya con lo que es el contenido, ¿vale? Bueno, pues aquí sentamos un poco lo que es el ciclo de vida de los envases plásticos, es decir, como partiendo de unas materias primas y de un diseño de un envase, pues las distintas etapas o procesos que constituyen su ciclo de vida, desde la fabricación del envase y su posterior llenado, a la distribución para ponerlas a disposición de los consumidores, el consumo y en principio en una economía lineal ahí se acabaría todo, es decir, con la eliminación del envase, pero en una economía circular lo que pretendemos es recuperar ese envase, recogerlo, separarlo de otros materiales de envasado y posteriormente reutilizarlos para volver a fabricar nuevos envases, normalmente mediante el reciclado, aunque también cabría un poco la posibilidad de la reutilización. Pero vamos, en la mayoría de los casos estaríamos hablando del reciclado, ¿vale? Entonces, bueno, los plásticos como material de envasado pensamos que tienen unas excelentes propiedades. Son un material muy ligero si lo comparamos con otros materiales de envasado, especialmente con el vidrio, pesa una fracción del peso de una botella de vidrio. Son materiales transparentes, con lo cual nos permite ver el contenido de una botella o de un envase, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en materiales como el brick o el metal, pero también en el caso de que haya productos o alimentos que requieran protegerlos de la luz, cabe la posibilidad de los envases de plásticos hacerlos completamente opacos a la luz. Son una buena barrera al oxígeno y a los olores, y además los envases de plásticos, o por lo menos algunos plásticos, permiten contener líquidos a presión, resisten la presión, lo cual es ideal para bebidas carbonatadas, algo porque otros materiales a lo mejor no pueden hacer. Y en especial para botellas de envases de gran tamaño, porque por ejemplo los metales, las latas de metal también se pueden utilizar para contener bebidas carbonatadas, pero de pequeño tamaño, porque no se pueden volver a tapar fundamentalmente. Y el vidrio pues casi le pasa lo mismo, porque para botellas de gran tamaño, para contener refrescos carbonatados, pues tienen que tener unos pesos muy elevados y aparte habría un problema de seguridad, de riesgo de rotura, que es otra de las ventajas que tienen en los plásticos, que incluso en el caso de que la botella se pudiera llegar a romper, algo para que es difícil, pero incluso en ese caso es difícil que se produzca un accidente a diferencia de otros materiales. Es decir, desde el punto de vista como material de envasado, tiene unas excelentes propiedades y de ahí el éxito que durante los últimos años ha tenido en el mercado el envase de plástico. Bueno, ¿y qué pasa desde el punto de vista medioambiental de sostenibilidad?
Pues yo diría que también las propiedades son muy buenas del plástico. Los plásticos son perfectamente reciclables, por lo menos en el mismo, al mismo nivel que los envases de metal o de vidrio y muy por encima de los envases de brick. Tienen un peso, como hemos mencionado antes, muy bajo. El más bajo, si lo comparamos, por ejemplo, cogemos un ejemplo de una botella de tercio de agua, pues el peso es inferior al del resto de los materiales. Y como consecuencia de esto, precisamente, y bueno, y de otras consideraciones, pues su huella de carbono, es decir, su impacto en el calentamiento global, en la emisión de gases de efecto invernadero y por tanto en el calentamiento global, es muy inferior a la de otros materiales. Estaríamos hablando que una botella de PET de tercio tiene una huella de carbono de 34 gramos equivalentes de CO2 por envase, y si es de material reciclado solamente de 8. Comparémoslo eso con una botella de vidrio que tiene 288, del mismo tamaño, que tiene 288 gramos, emisiones de gramos de equivalentes de CO2 por botella. Entonces, resumiendo, los envases plásticos tienen unas excelentes propiedades desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la sostenibilidad del medio ambiente tienen, bajo mi punto de vista, un buen perfil. ¿Y cuál es el problema de los plásticos? El problema de los plásticos radicaría en los residuos. Es el problema en el que nos tenemos que enfocar y el que pretende abordar este curso. ¿Cómo podemos convertir esos residuos, una vez que el plástico se ha utilizado, cambiar el paradigma y convertir esos residuos en una materia prima útil para volver a fabricar nuevos envases? Entonces, aquí os resumimos aquí os resumimos un poco el contenido del curso. Básicamente, pues consta de 9 grandes temas, vamos a decir. El primer tema es, digamos, una introducción a los plásticos y a los envases plásticos, en el que pondremos de relieve pues cuáles son las ventajas o los beneficios que el plástico aporta a la sociedad, qué tipos de plástico existen, cómo podemos clasificarlos, cuáles son los plásticos sintéticos, los bioplásticos, que serían plásticos de origen de la biomasa, ¿no? de origen vegetal, vamos a decir. En fin, lo que es una introducción a los envases plásticos. Y ya en el segundo tema entramos directamente en lo que es los residuos de envases, ¿no? Los residuos de envases y su gestión. Es decir, una vez que los envases los hemos consumido, ¿cómo podemos recuperarlo? Los distintos sistemas que hay para recuperar los envases, la recogida selectiva, como tenemos, por ejemplo, en España, el sistema de depósito como hay en algunos países del norte de Europa, y otros sistemas nuevos que se vienen implantando, como puede ser la recogida puerta a puerta, etc. Los envases, una vez recogidos, los mandamos a un centro de selección donde se clasifican los distintos materiales de envasado, es decir, el brick por un lado, el metal por otro, el vidrio por otro, el PET, los plásticos por otro, etcétera, ¿no? Y una vez que ya hemos recuperado esos residuos, esos plásticos, pues ¿qué hacemos con ellos? Pues en primer lugar, la primera opción, aunque desde el punto de vista medioambiental sería la menos interesante, pero es la primera que vamos a ver en el curso, sería la valorización, es decir, utilizar esos envases fundamentalmente para generar energía, o bien para generar una serie de productos que luego pueden ser utilizados pues, como materia prima química para fabricar hidrocarburos, carburantes, etcétera, o combustibles, ¿no? También su aprovechamiento energético contemplaría, ¿no?
Como digo, esta sería la opción menos favorecida. La opción siguiente más interesante, y que es la que se propone fundamentalmente hoy en día, que sería el reciclado mecánico. ¿Cómo son las plantas de reciclado de envases? Qué etapas consisten y qué productos, qué características obtienen los productos finalmente, ¿vale? Es el capítulo 4, pues digamos que sería el núcleo, este capítulo, el núcleo más importante bajo mi punto de vista del curso. Como capítulo 5 veríamos cuáles son las aplicaciones de estos plásticos reciclados, y en el sexto capítulo veremos un poco lo que es el reciclado químico. El reciclado químico como complemento del reciclado mecánico. El reciclado químico básicamente consistiría en descomponer los plásticos, los envases plásticos que hemos recuperado, recomponerlo para generar los monómeros de partida. Estos monómeros se pueden purificar más o menos fácilmente y podemos volver y con ellos podemos volver a fabricar los plásticos de partida con las mismas condiciones que la materia prima virgen original, ¿vale? En el séptimo capítulo hacemos una introducción a lo que es el ecodiseño, es decir, el diseño de envases, pero teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad, respetuosos como el medio ambiente, y entre todos esos criterios quizás el más importante es el análisis del ciclo de vida, es decir, todas aquellas emisiones o impactos que tiene nuestro envase sobre el medio ambiente en las distintas etapas del proceso de su ciclo de vida, ¿no? Desde la cuna hasta la tumba o hasta el reciclado, hasta que lo reciclamos y volvemos a obtener el mismo envase de partida después de todo el ciclo de vida. Habrá hay un octavo capítulo sobre legislación en el que repasaremos toda la legislación relativa a envases y sobre todo envases de plástico, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, español, ¿vale? Repasaremos tanto la de plásticos en contacto con alimentos, los requisitos los que se le exigen a un envase y en especial a un plástico para poder estar en contacto con un alimento, ya sea plástico virgen o plástico reciclado, y bueno, pues y también toda la legislación que hay desde el punto de vista medioambiental, es decir, yo que sé, qué objetivos de recogida marca la ley, qué objetivos de reciclado marcan las distintas leyes. En fin, repasaremos un poco toda la situación de la legislación cambiante, porque constantemente están saliendo nuevas leyes, nuevos decretos, nuevas directivas comunitarias, etc. Y por último, en el noveno capítulo, que es nuevo de este año, veremos cuál es la situación actual del mercado de los plásticos reciclados, los problemas que hay de disponibilidad de estos materiales, los precios que están alcanzando, en fin, un poco cuál es la situación de del mercado de plásticos reciclados. ¿Vale? Le ha dicho, ¿qué quieres saber? Le ha dicho, unos auriculares. Le ha dicho, cuando vengas los tienes. No, pero que los buenos, los que llevamos para nosotros. Dice, yo no he oído, alguien ha hablado, pero no he oído nada. José Antonio, ¿tú has oído? No, era un micrófono que estaba abierto y eran unas personas hablando. Ah, vale, vale. Bueno, estos son los 9 temas del que consta el curso. Algunos de ellos pues habrá que desarrollar, son bastante extensos y habrá que desarrollarlos en varias sesiones. ¿Vale? Es decir, que las clases tienen lugar los viernes por la tarde, me parece de 5 a 6:30, ¿no, José Antonio?
y también está previsto realizar 5 visitas a plantas de instalaciones industriales en las cuales veremos todo lo que es el proceso, pues eso, del ciclo de vida de los envases, desde plantas de fabricación de resina de plástico, plantas de fabricación de envases, las plantas de envasado, plantas de selección de los residuos de envases, donde se separan los distintos materiales de envasado, y por último, plantas de reciclado. También el curso tiene un eminente carácter práctico y habrá numerosos ejercicios prácticos y incluye la realización por parte del alumno de un trabajo fin de curso, ¿vale? Si queréis ver más una información más en profundidad adicional, pues en este os dejo ahí el enlace para poder acceder a esa información adicional, así como al formulario de inscripción en el curso, ¿vale? Y esto por lo que respecta a la presentación. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Y si no, pues pasamos a ver el vídeo del año pasado. Un momento. El vídeo te lo pongo yo si quieres. Sí, mejor ponlo tú. Dejo de compartir. Ponlo tú mejor. Sí. Simplemente decir que bueno, un momento. Yo creo que el éxito, me atrevo a decir que el éxito de la primera edición de este curso de economía circular de los envases plásticos radicó fundamentalmente en el alto nivel de las personas que hicieron las presentaciones, de los ponentes y bueno, y también de los alumnos, porque yo creo que fue la participación de los ponentes y también de los alumnos lo que generó en todas las sesiones interesantísimos debates y muy enriquecedores que bueno, pues llegamos a hacer un curso en el que aprendimos tanto los alumnos como yo por lo menos pues aprendimos muchísimo y creo que se hizo una aportación importante para una mejor comprensión de la sostenibilidad de los envases plásticos. Y entre todos los ponentes, que ahora veremos algunos de los más relevantes, pues yo destacaría a Antonio Baleirón, que está hoy acompañándonos aquí, y aprovecho para hacerle un poco la pelota, porque creo que fue el ponente que más enriqueció el curso con su participación. Antonio es director general de la Asociación Nacional del Envase de PET y es consejero de Ecoembes, que es páralo un poco, que es el SCRAP, ¿no? Digamos, la sociedad que gestiona más importante, que gestiona todo lo que es la recogida selectiva, vamos, lo que es el reciclado de los envases en España. El SCRAP sería el sistema colectivo de responsabilidad amplia, vamos, lo que es el sistema de gestión de recogida de residuos de envases y su posterior reciclado en España. Pues Antonio, como os digo, es consejero de Ecoembes. Y bueno, estuvo presente en casi todas las clases, impartió un par de clases y su participación fue, pues, yo diría que la más importante y la más enriquecedora. Si quieres, José Antonio, empezar a presentar o... ¿Vale? Tienes el micrófono apagado, José Antonio. En valor de alguna manera cuál es el peso que tienen los plásticos como residuos
y por tanto cuál es el impacto que causa. Aquí tenéis un cuadrito que es la composición de residuos en el mundo. Esta composición de residuos es prácticamente igual que la española, lo que pasa que en el caso de los residuos mundiales incorporan, que supone un 2% nada más, lo que es los residuos de caucho y de cuero. Son un 2%, no tiene mayor importancia. Sin embargo, veis que aproximadamente los residuos luego después en el mundo son bastante similares. En el caso de los plásticos, a nivel de español, los plásticos suponen un 14% de los residuos, mientras que a nivel mundial, en la media mundial, los plásticos supondrían un 12% de los residuos. El papel cartón vemos que son los que tienen mayor impacto, el residuo más abundante, y luego también están los residuos compostables, ¿no? Que en el caso de España están cifrados en el 32% y en el caso del mundo pues están en un 17%, más, ¿vale? Más que nada aquí lo que quiero transmitir es que los plásticos son importantes como residuos, pero no podemos considerar que los plásticos transmitir la imagen, que es de lo que de alguna manera se transmite en la legislación, en algunas legislaciones, lo que se transmite es que los plásticos son la causa de todos los problemas, ¿no? Entonces, los plásticos son un residuo, es un problema, pero el resto de residuos van también a parar al mar. Por ejemplo, el papel, pues imaginaros, toda la parte de celulosa de papel higiénico, pues está yendo a parar a los alcantarillos, se está pidiendo a parar al mar. Ahí en este aspecto habla poco la gente, pero en un estudio que se hizo desde la Universidad de Granada, pues en la parte de Almería, en lo que es la costa de Almería, pues esta gente hicieron una recogida de residuos y confirmaron la problemática que suponía la celulosa, que llega a atacar los imbornales, es decir, llega a atacar las tuberías que llevan estos desechos hasta el mar, porque se forma una pasta que está ahí. ¿Qué ocurre? Que esta pasta son fibras de celulosa, con lo cual esas fibras de celulosa, al parecer, no se las come nadie, porque nunca se habla de las fibras de celulosa. Entonces, la fibra de celulosa al final, nadie se fija en ella, pero será una fibra que tendrá los mismos comportamientos que pueda tener una fibra de plástico. Un poco por ver lo que hay. Abundando en este tema y siguiendo por basarnos en datos del impacto de los plásticos en la economía circular y en lo que puede afectar a esta, los residuos, esto es un cuadro que viene de un estudio del MITECO, o sea, este estudio se hace todos los años, un estudio que lo lleva el MITECO haciendo desde hace 10 o 12 años, y entonces aquí en este caso digo esto porque, claro, en principio cuando hay datos que no proceden de fuentes oficiales, pues pueden estar en duda su credibilidad, pero cuando proceden de fuentes oficiales, pues significa que, bueno, que se supone que hay una filtración de los datos, hay un análisis de la veracidad de estos datos. En este caso, como veis, pues el total de residuos que se consumen en España, concretamente en el 2018, porque el de 2019 no ha salido, porque como os digo, van con 2 años de retraso este tipo de estadísticas, pues resulta de que en España se producen 22 millones de toneladas de residuos, ¿no? De estos 22 millones, os pongo aquí, el 33,% de los residuos son envases. Y de ellos, el 7,4% son residuos de envases plásticos. El mismo tema que hablábamos antes, es decir, los residuos de envases plásticos son un problema, pero son el 7,4% del problema, ¿vale? En el siguiente... ¿Pasamos al siguiente? Sí. El siguiente es otro cuadro del mismo estudio, que procede del mismo estudio. En este caso, veis que están los residuos de envases. O sea, este se refiere a los residuos domésticos de envases. En este caso veis que esos residuos de envases en total son 8 millones, o sea, de esos 22 millones que hemos visto antes, hay 8 millones que son envases distribuidos por los distintos materiales que comentamos, y entonces de ellos pues vemos que los plásticos son 1.600.000 toneladas de los 8.800.000. Esto concretamente pues representa el 21% del total de los residuos de envases, ¿vale? El mismo caso de antes, o sea, lo que estamos tratando de ver es realmente cuál es el peso de los residuos plásticos dentro del contexto de los residuos globales. José Antonio, ¿presentas tú? Sí,
Sí. Bueno, ahora la siguiente parte está impartida un pequeño trozo por Joan Valls. Es actualmente director delegado de Economía Circular en la empresa Precero. Me atrevería a decir que la mayor empresa de recogida de envases, de plásticos, de recogida en general en Europa. Y él nos va a hablar en concreto de cómo llegan las balas de la fracción plástico a la fábrica y cómo la preparan y la separan para que luego vaya a distintas vías de recuperación. Entonces, él es ingeniero industrial, tiene mucha experiencia desde empresas de recogida de basuras a nivel de ayuntamientos hasta la fase final, como es la actual, en la cual está presente en la empresa que deja ya el envase, hablando del envase que nos comentaba Carlos, ese envase que hemos utilizado en la casa, en la calle, cómo vuelve a ser parte de una nueva vida dentro del ciclo. Así que nada, pasamos a escucharle y veréis lo que nos cuenta. Esta es una planta automática, pero bastante básica de Legazpi, del País Vasco. ¿Vale? Aquí es donde recibimos los residuos, la campa, luego alimentamos en un alimentador, en este caso es un alimentador con cinta que va regulando la alimentación a planta, el ritmo de producción. Aquí subimos con este alimentador de lamas y empezamos todos los procesos que hemos ido viendo. En este caso, en primera instancia tenemos un abrebolsas. Yo decía que a día de hoy ya no se pone un abrebolsas en primera instancia, sino que se coge con un corte del trommel, pero aquí pasa por un abrebolsas que desgarra todas las bolsas y deja el material suelto. ¿No? Y después del abrebolsas vemos al balístico. Este es el balístico que os comentaba, que es lo de los pedales, donde separamos el material planar del rodante. Estos van oscilando sobre los cigüeñales, el material plano va botando por arriba hasta que desborda por aquí y el rodante, por gravedad, cae por debajo. Es manera que tenemos que separar el material 3D, de 3 dimensiones del de 2D, el más pesado. Como podemos regular la inclinación, la velocidad, incluso añadimos ventiladores aquí detrás para favorecer que el material más ligero se separe. Pues esto vamos regulando para tener... Porque el problema de los materiales ligeros, del film, es que complicarían muchísimo la separación de los otros materiales, porque como se ponen por encima, caen, no puedes controlar su caída, acaban tapando los otros materiales, en los separadores ópticos mezclarían todos los productos, tienes que librarte de ellos de una manera mecánica. La manera de hacerlo es con el separador balístico y luego con aspiraciones. Hay mucho film. ¿Vale? El material rodante caería por aquí. A posteriori iríamos a un separador magnético por Everband para separar las latas férricas, que cada vez hay menos, hay más aluminio proporcionalmente. ¿Vale? Y aquí ya continuaríamos. Y esto ya sería un separador óptico que os comentaba. Es decir, esta es la cinta de aceleración. Aquí tenemos la caja donde habría el haz de luz, el escáner, y al final de la cinta estarían las electroválvulas. Esta es la cabina de vuelo, donde separaríamos lo que sopláramos, que caería por una cinta de aquí, y lo que no soplaríamos por gravedad, que iría a otra cinta. Aquí debajo tenemos otros ópticos, aquí podemos hacer todas las combinaciones que queramos. Esta es la máquina clave, esta es la tecnología que ha permitido desarrollar todas las plantas automáticas que tenemos a día de hoy, la tecnología de éxito. Ahora se está incorporando lo de la robótica que os comentaba, que es algo que puede cambiar el paradigma, pero a día de hoy el paradigma lo marca los separadores ópticos, ¿no? Por eficiencia, por coste.
Y tenemos toda la cascada de separador ópticos que podamos tener, de todos los flujos, vamos viendo. Este es el separador de Foucault para el aluminio, que comentaba, que tiene un tambor que genera estas corrientes de Foucault para separar las latas de aluminio. Y a partir de aquí, ya con todos los materiales separados, tenemos los controles de calidad, que lo hacen personas, que aquí es el primer sitio donde se están empezando a incorporar estos robots que os comentaba por inteligencia artificial para hacer controles de calidad. ¿Vale? Porque no... Y ya tendríamos el producto que iría a los silos y de los silos a la prensa. Y a partir de aquí ya tenemos las balas con todos los subproductos, las distintas tipologías de subproductos, y cuando tenemos trailers enteros, pues en este caso, como todos son confecciones con Ecoembes dice a qué reciclador hay que mandar, pues informas al reciclador, el reciclador viene, se lo lleva y lo recicla. Y básicamente esto es todo. Bueno, aquí ha sido una visión de la primera etapa de cómo llega después de recogida en los distintos puntos de ayuntamientos, zonas de recogida de residuos a la planta en la cual empieza la recogida de la fracción de plástico. Ahora esa era la primera etapa, por decirlo así, en la cual habéis visto cómo se separan los distintos materiales, incluido latas y distintos el tipo de fil y la botella. Ahora vamos a ir ya a ver cómo la botella realmente se consigue separar, limpiar y dejarla lista para posteriormente llegar a formar un gránulo que será el que vuelva a ser la parte inicial del reciclado, que volvería otra vez posteriormente a través de la inyección a formar parte de una nueva botella. Esto nos lo va a presentar José Luis Sáez, que es el actual director general de la llamada planta de Torrepet, actualmente perteneciente a Veolia, que es un grupo francés, también muy fuerte en el tema de reciclado y en el cual vais a ver un poco parte del proceso que ellos utilizan. Bueno, y ahora tenemos aquí lo que son los equipos de trituración. Una vez que ha pasado por todos los procesos, que ha pasado por una selección óptica y ya solo tenemos lo que son las botellas transparentes y ligeramente azuladas, ¿qué hacemos con ella? Lo que hemos dicho antes, una primera molienda. Puedes tener una única molienda o una doble molienda para separar mejor las poliolefinas, como tenemos en Torrepet. Nosotros en Torrepet tenemos una doble configuración de molienda, ¿vale? Lo que haces es que metes las botellas en un molino, ese molino las pica, lo único que hace es picarlo con agua y las devuelve al proceso. Nosotros, justamente después del molino, lo que tenemos es una decantación para, como os he dicho antes, separar las poliolefinas, los tapones que tienen una densidad inferior del PET, que como tiene 1,4 de densidad, se va al fondo y es arrastrado por un sinfín, ¿de acuerdo? Este equipo lo que tiene es un coste muy elevado de mantenimiento, tiene un OPEX elevadísimo. ¿Por qué? Porque no solo tiene el cambio de las cuchillas, o sea, de lo que son los elementos cortantes, sino también el PET es muy abrasivo y entonces desgasta todo lo que es la caja del molino de una forma muy acelerada. Aunque tú lo pongas de un acero muy resistente, lo que es un molino o una caja de molienda la tienes que estar cambiando o reformando aproximadamente cada 4 o 5 años para volver a ponerlo en condiciones de trabajo, ¿de acuerdo? Las cuchillas, por ejemplo, nosotros las cambiamos 2 veces en semana. Son cuchillas industriales, evidentemente, y eso requiere la palada del molino y pérdida de producción. Pero es obligatorio tener siempre las cuchillas perfectamente afiladas, porque el proceso de corte de cuchilla y contracuchilla requieren que el tamaño de la escama sea el que permite la criba. Si el corte no es correcto, podríamos tener que no se está cortando el material
y entonces poder tener problemas de saturación del molino, ¿de acuerdo? Es muy, muy importante que la medida que vaya a dar el molino final, en este caso nuestro segundo molino, sea el adecuado para el paso del proceso siguiente, ¿de acuerdo? Porque las densidades dentro del tratamiento de la planta son fundamentales cuando estás tratando escamas, cuando estás descontaminando escamas. Lo que decíamos, después del molino, nosotros metemos el material en unas decantadoras, unas grandes decantadoras, donde, como veis, flotando todas las poliolefinas, todo eso es lo que estaba adherido a la botella antes de ser picado, y ahora mismo se ha soltado al hacer el picaje, flota y es eliminado. Este es un sistema muy sencillo, es una decantación, es simple, pero tiene que estar siempre bien ajustado. Los niveles de llenado de las decantadoras son fundamentales, y nuestro responsable de proceso es una de las cosas que revisa cada hora. Por último, una vez ya decantado, pasa al proceso de lavado. El lavado, como hemos dicho, hay distintas tecnologías de lavado, puede ser un lavado en continuo, puede ser un lavado en frío, puede ser un lavado en caliente, puede ser un lavado por fricción, puede ser un lavado por palas. Hay distintos tipos de lavado, pero el objetivo fundamental es que dentro de una temperatura y de un consumo racional de detergencia, normalmente se utiliza sosa cáustica, se puede utilizar también potasa, pero lo normal, o por lo menos en Torrepet y en todas las empresas de reciclado que conozco utilizan sosa, es eliminar la contaminación orgánica y eliminar también el aditivo, el pegamento que puedan tener de restante de las etiquetas, ¿no? Y luego, el sistema de lavado es fundamental para conseguir lo que hemos dicho antes de la densidad de la escama. Antes de entrar en el lavado, la escama, vamos a decir que viene cortada, vamos a ver, casi plana, ¿de acuerdo? Entonces, cuando entra en el lavado y se pone a 80-90 grados, se arquea, se curva de tal forma que uniendo unas y otras, entre ellas, imaginaros los cornflakes, ¿no? Se van uniendo unos a otros y se consigue hacer una densidad superior que si fueran unas escamas encima de otra. Eso es fundamental luego para la extrusión, porque si tú en la extrusora no consigues tener una homogeneidad de densidad, no vas a tener una producción eficiente. Bueno, Carlos, Sí. puedes presentar el siguiente ponente. Sí, para mí una de las charlas o de las clases más interesantes, por lo menos para mí, insisto, fue la que nos hizo Jordi Foguet contándonos el reciclado químico, fundamentalmente el reciclado químico del PET. Nos contó, pues eso, cómo se descomponen en el reciclado químico las moléculas del polímero para llegar hasta sus monómeros de partida. Nos contó las tecnologías que hay actualmente en desarrollo, algunas más desarrolladas, otras más incipientes, las plantas piloto que hay, las instalaciones, vamos a decir, industriales, aunque todavía a pequeña escala, que empieza a haber también. Y insisto, para mí fue una clase muy interesante. Jordi Foguet es uno de los principales expertos en poliéster, en PET, y fue director de la sede de Barcelona, la actual Plastiver, director técnico, cuando la sede de Barcelona era el principal fabricante de poliéster a nivel mundial, ¿no? Es decir, es toda una personalidad dentro del mundo del PET. Vamos a escucharle. Entonces, el reciclado monómero, que es un subgrupo de reciclado químico, en el caso del PET, pues es volver a sus monómeros. Normalmente en términos se confunde el reciclaje químico y el reciclaje monómero, porque en el caso del PET realmente lo que tiene sentido es no ir a otras cosas. Entonces lo que hace es revertir las reacciones de formación, que son reacciones químicas reversibles, y haces el monómero, que es el bishidroxietiltereftalato, que es el resultado de reaccionar PET y glicol, o bien incluso un oligómero de bajo peso molecular, o sea, no hace falta llegar a monómeros, puedes hacer oligómeros,
o a las dos materias primas básicas, que son el PTA y el glicol. La industria del PET, siempre, para no confundir, siempre hay que llamarle reciclaje a monómero o reciclaje de PET, porque se entiende que vuelven a sus monómeros. Y por tanto, el reciclaje químico es más amplio. Lo que pasa es que a nivel de hablar, muchas veces se dice uno por el otro y todos cometemos un poco el error. Solo muy rápido, porque nos vamos a meternos en lección de química, pero ¿cómo se hace el PET? Se hace en dos reacciones, una de esterificación en la cual se reacciona glicol con PTA y esto en teoría pues te produce un monómero que sería el bis-hidroxietiltereftalato. Por tanto, y desprende agua. Esta es la primera reacción. Y la segunda, tú coges el monómero N veces bis-hidroxietiltereftalato, lo calientas, le aplicas vacío, se van juntando las cadenas y se desprende el glicol. Y esto te crea una cadena de polímero de longitud N unidades. ¿Por qué no sirven estas reacciones? No para repasar la química, sino sencillamente porque estas reacciones son siempre reversibles. Por tanto, si yo cojo PET y le pongo agua, lo que hago, como esta desprende agua, pues el momento que le pongo agua, esta reacción se va para atrás y tendría PTA, y es lo que se llama como hidrólisis. Si yo cojo PET y le pongo mucho glicol, esta reacción normalmente desprende glicol, pero si en lugar de desprenderlo yo lo que hago es le pongo glicol, le añado en exceso, pues la tiro para atrás y produzco el monómero, produzco el VHT, y esto se llama como glicólisis. Por tanto, la reacción del PET o el reciclaje químico, o mejor dicho, el reciclaje monómero del PET, es algo tan tonto como esto. Es la reacción original para formarlo y tirarla para atrás. Y para tirarla para atrás, pues o le meto agua o glicol, o si es metanólisis, pues le pongo metanol, que es otro alcohol. Y esto tira la reacción. Y reciclaje a monómeros de PET es un sistema que hace décadas que existe. O sea, la metanólisis la inventó Eastman en los años 60 70. Y, o sea, es tan viejo como el PET. Y es añadir metanol y produces DMT. El DMT, como sabéis, es el dimetiltereftalato, que es el precedente del PTA. Antes de que todo el PET se hiciera con PTA, se hacía con DMT. El problema de hoy es que prácticamente no hay DMT en la industria del PET, porque todas las plantas se han pasado a PTA. Pero, por ejemplo, pues hay una empresa en China que recicla textiles y transforma los textiles de PET en DMT, y este DMT lo repolimeriza y hace hilo textil. La segunda gran grupo de reacción es la glicólisis. Es la más fácil, es la mejor estudiada y la más económica. Y sencillamente, pues como he dicho antes, se trata de añadir glicol al PET y entonces le tiras la polarización para atrás y llegas o a un oligómero cortito, o sea, un polímero de poca longitud de cadena, o bien al monómero puro, que es el VHT, el VHT. Bueno, pues nada, habría que darle las gracias a todos los que están participando y también a estos ponentes que nos dejan otra segunda fase de su buen conocimiento. Vamos a ver, Antonio, presentas al siguiente ponente que nos va a explicar un poquito en cuanto a materiales. Que es Carlos. Sí. Muy bien. Bueno, pues a ver, Carlos Ballesteros, yo creo que lo que más le avala son pues sus 32 años, creo, dentro del mundo del PET. Empezó casi pionero en 1988, que es cuando realmente empiezan a desarrollarse las plantas en serio. Concretamente, yo que tuve también la suerte de iniciar estos cambios, nosotros las plantas que se pusieron tanto en Suez como en Casera, que fueron plantas especializadas, se pusieron en marcha a finales del año 89 y se inauguraron en el año 90. Es decir, que Carlos está en esto fue padre de las criaturas de todo esto.
Carlos es doctor en ciencias químicas, pero ya digo que creo que lo que le avala es que ha vivido toda la evolución del PER durante estos 30 años, ¿no? Y como él dice, yo le agradezco sus palabras. Yo creo que también hemos aprendido mucho en las presentaciones que él ha hecho. Y bueno, pues nada, Carlos, adelante con tus presentaciones sobre toda tu especialidad, que era el cambio ya de la transformación. Y esto es lo que comentaba Antonio. Vamos a comparar los resultados de distintos materiales de envasado. En este caso es un estudio realizado por la Asociación Internacional de Embotelladores de Agua, que es una organización fundamentalmente norteamericana de Estados Unidos. Es decir, estos datos corresponden a lo que es un estudio de ciclo de vida realizado en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, aquí tenéis la unidad funcional, son el medio litro, ¿vale? Botellas de medio litro y concretamente 1 millón de envases, 1 millón de botellas de medio litro, o sea, medio millón de litros. Entonces, aquí tenéis los envases comparados, una botella de medio litro de agua, una lata de aluminio de medio litro, un cartón, un brick de medio litro, una botella de vidrio y una botella de PET, pero en este caso de refresco, ¿vale? Y nos compara tanto el peso de la botella, ¿vale? Veis que aquí la botella de PET son solamente 8,3 gramos. Esto incluye el tapón y la etiqueta. Es un peso muy bajo, por lo menos para lo que estamos acostumbrados en Europa. En Europa, pues una botella de medio litro pesa en el entorno de los 15 gramos más o menos, incluido tapón y etiqueta, 15 y algo. Es decir, es casi la mitad de lo que hay en Europa. Y es cierto, el peso medio de las botellas americanas de medio litro está por debajo de los 10 gramos. O sea, a lo mejor 8,3 gramos es un poco agresivo, pero está en torno a los 10 gramos, incluso un poco menos, ¿vale? Botellas de medio litro, si las haces en PET, es como ahorrar, comparado con el envase de aluminio, como 23 coches circulando por sus autopistas durante un año. O como ahorrar, en el caso de la botella de vidrio, 71 coches todo un año circulando por sus autopistas, y eso en cada millón de botellas. Nada. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Antonio. Esto es un resumen de 20 sesiones que hubo el año pasado y que pretendemos hacer con realidad en este 2023. Así que no sé si hay alguna pregunta por los participantes que están aquí hoy. Se lo podemos intentar responder y si no, se lo haríamos llegar la respuesta a través de un correo electrónico. ¿Alguno de vosotros o vosotras que estáis ahí, algo que os haya llamado la atención y queráis entender mejor? Bueno, pues de momento parece que todo está claro o confuso. Entonces, la pregunta esta del silencio siempre es ambivalente. Pues muy bien, gracias Carlos por A ti. gracias como siempre Antonio, y qué voy a decir, añadir a las palabras que Carlos ha dicho de ti, pues evidentemente ha sido nuestra fortaleza en esto para que se hiciera realidad, apoyándonos desde el primer minuto. Así que nada, aquellos que estéis interesados y que lo estéis viendo a través de Facebook, pues nada, nos podéis escribir, entrar en la web y inscribiros para el próximo curso que empezará el 20 de enero y con mucho gusto os atenderemos. Así que nada, buenas tardes a todos y nos vemos. Hasta luego. Gracias a todos y feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad.
Muy bueno. Feliz Navidad. Gracias, Antonio.